Eguerdión, ¿qué tal? Muchas gracias. Usted nos atiende desde nuestros estudios en Bilbao. Queríamos preguntarle, en su opinión y por su experiencia, ¿cuáles son los colectivos más vulnerables en este momento de esos 25.000 pobres que hay en Bilbao? Pues los colectivos más vulnerables son los que tradicionalmente lo han sido. No hay que olvidar que antes de la crisis ya, por ejemplo, en Cáritas Vizcaya atendíamos a 9.000 personas, ahora estamos en unas 13.000 aproximadamente. Y luego sí que se han incorporado perfiles nuevos, sin salir perfiles anteriores, pues personas con adicciones, personas sin hogar, familias pues con dificultad de acceso al empleo, sobre todo familias monoparentales, como nosotros decimos monomarentales, porque la mayoría de las que están en peor situación son familias con hijos e hijas a su cargo y la cabeza de familia es una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los colectivos más importantes. Es difícil hablar de un colectivo, de un perfil, porque, por ejemplo, también con la crisis se han equiparado bastante el tema del origen. Antes atendíamos más inmigrantes autóctonos y ahora estamos prácticamente al 50%, ¿no? Han aumentado numéricamente ambos, porque ya digo que ha aumentado un 50% en total en 5 años, pero se ha incrementado más proporcionalmente el número de personas autóctonas que están en peor situación y que antes no lo estaban. Eso sería un poco la radiografía, así a grandes rasgos. Sí, uno de los datos más preocupantes que hemos conocido es que la pobreza se hace crónica. ¿Qué es eso de que la pobreza se hace crónica para una familia? Pues en nuestro caso, ya en los datos últimos que tenemos, sí que hemos detectado que por primera vez, desde que hacemos memoria hace 20 y tantos años, por primera vez hay más personas que llevan más de 3 años siendo atendidas o acompañadas por Cáritas que las que se han incorporado en 2012, que es el último año del que tenemos datos enteros. Entonces, bueno, pues eso para nosotros es un síntoma clarísimo de que mucha gente, aunque da pasos, está intentando salir de la situación, no puede porque en muchos casos no hay mercado laboral al que acudir, cuando antes, hasta hace 5 o 6 años, pues era una de las principales vías, y en otros casos, pues porque las dificultades personales y familiares les están haciendo agravar su situación. Comentaba, bueno, pues el tema de la pobreza vergonzante. En muchos casos, personas que llevan un año en paro, pues lo pasan mal y tienen que reducir gastos y tienen que apoyarse en instituciones públicas o privadas o familia o la que pueda, pero las personas que llevan 3 años, además de todo eso, están pasándolo fatal, porque la autoestima la tienen por los suelos, tienen esa sensación de que igual no encuentran trabajo o trabajo digno nunca más, de que esto no va a acabar nunca, mucha desesperanza. Nosotros, por ejemplo, en Cáritas, en Vizcaya, hemos notado que el número de peticiones para acudir a nuestro servicio psicológico también han aumentado notablemente estos 5 años, ¿no? Al final todo está relacionado y bueno, las necesidades básicas que igual vemos más, que pueden ser estas de las que estamos hablando, pues son fundamentales, lógicamente, pero luego hay otras necesidades afectivas, relacionales, bueno, que también hay que atender con una labor importantísima de acompañamiento, y bueno, pues ahí está el voluntariado, como decíamos ayer, que es nuestro auténtico brote verde, ¿no?, de las entidades que estábamos ayer con el Ayuntamiento de Bilbao, el Banco de Alimentos, Cruz Roja y nosotros desde Cáritas. Ese es nuestro brote verde y eso es lo que nos da ánimo también para seguir, porque sabemos que las personas por lo menos están siendo acompañadas, están siendo escuchadas. Muchísima gente viene a nuestras acogidas y a nuestros servicios porque tiene que contarnos cosas. A veces igual la solución no se la damos nosotros, le damos información y acude a los servicios sociales, como comentaba ahora Luis del Banco de Alimentos, pero necesita ser escuchado, necesita que, bueno, pues que alguien comparta con él su situación, sus dificultades, que igual le oriente también un poco. Esa es una dificultad importante. ¿A usted le da la sensación de que las instituciones han hecho dejación de responsabilidades y han trasladado a ustedes todo el tema de la asistencia a estas personas que están en situación de pobreza? No, dejación de responsabilidades no. Ahora, nosotros sí decimos siempre que se puede hacer más, eso es evidente, creo que lo comentaba también algún contertulio. Sí. Y también depende de dónde nos miremos. Si nos miramos a Europa, centro-norte de Europa, pues los servicios sociales, el sistema de protección vasca, pues es mejorable. Si nos miramos con el sur, pues tenemos compañeros de Cáritas, de Andalucía, de Extremadura, de Canarias, donde aquí decimos hemos aumentado un 50%, allí han duplicado o multiplicado por 2,5 en 5 años. Nosotros siempre decimos a la Administración, es uno de los interlocutores que tenemos y bueno, pues trabajamos con ellos, les decimos en privado lo que creemos que hay que mejorar y a veces mejoramos cosas conjuntamente y a veces también pues tenemos que decirles esto no nos gusta así y habría que hacerlo así. Nosotros siempre procuramos también hacer la crítica en el sentido constructivo, ofrecer alternativas, ¿no?
Sí que es verdad que tenemos un sistema, bueno, pues muy importante, que se ha desarrollado mucho estos años, pero que justo cuando ha empezado la crisis le faltaba probablemente el último paso, el último escalón, que eran las personas en situación de exclusión o en riesgo de exclusión, y que con la crisis pues se ha revuelto todo, ¿no? Un cambio que nos ha venido a peor a todas las instituciones es el que se hizo a finales de 2011, que fue la ampliación de 1 a 3 años del requisito de empadronamiento para acceder a la RGI, y bueno, pues ahí hay gente que se ha quedado fuera y que se sigue quedando fuera, porque 3 años son muchos años, y no solo personas extranjeras, que igual es lo que más pensamos, sino que mucha gente de aquí que por lo que fuera, por trabajo, había salido fuera, se había empadronado, pues luego tienes que estar 3 años consecutivos empadronado aquí, y bueno, pues ahí sí que fuimos muy críticos, las 3 Cáritas de Euskadi en ese caso, con esa modificación que hubo, pero bueno, pues es verdad que el sistema en general, siendo mejorable como es, pues es un sistema digno, como digo, mejorable, pero digno. Señor Corrada, ¿y la situación puede empeorar si no se crea empleo? Pues probablemente. El empleo es uno de los principales caminos de integración de las personas, no de todas las personas, porque siempre hay personas con dificultades añadidas, como las que he comentado al principio, que bueno, pues tienen difícil incluso acceder a empleo en tiempos de bonanza, como pasaba antes, ¿no? Pero es verdad que muchísima gente, y sobre todo mucha gente de este incremento que hemos tenido tanto los servicios sociales públicos como las entidades privadas, pues está provocada por la ausencia de empleo, ¿no? Hay unas causas estructurales de la pobreza que ya existían antes. Había aumentado la desigualdad incluso antes, en la época de bonanza, en España, según el informe FOESA que saca Cáritas cada 5 años, pero también hay unas causas provocadas por la crisis que han agravado la situación de muchas familias que, sin estar en situación de pobreza antes, sí que estaban en lo que llamábamos vulnerabilidad. Pues personas que igual tenían 2 trabajos y estaban viviendo pues razonablemente bien, llegaban a fin de mes, pero que ninguno de los 2 trabajos era estable o era tan estable como pensaban o como se ha demostrado después. Y bueno, pues en casos de pérdida de 1 o de 2 de esos trabajos, pues hay familias que se han incorporado a esos perfiles que antes, bueno, pues probablemente ni lo hubieran imaginado, claro. Carmelo Corrada, portavoz de Cáritas en Vizcaya, muchas gracias por habernos atendido desde nuestros estudios en Bilbao. A vosotros, un abrazo. Y muchas gracias por su labor. Pues gracias, y gracias a toda la sociedad también por la labor que hace, y porque otro brote verde es que ha aumentado, como ha dicho Luis, ha aumentado el voluntariado, ha aumentado algo los donativos estos 5 años, y se ve que la solidaridad, pese a las dificultades, también aumentan. Colabora más gente, aunque puede aportar menos, pero colabora más gente, y eso es digno de agradecimiento. Sí, qué sociedad maravillosa. Gracias.